Hola, quiero hablarte de lo que podríamos llamar los procesos, las enseñanzas, las cuestiones, entre comillas, espirituales, eh, desde una perspectiva un poco diferente. Te voy a plantear una analogía, y la analogía es la siguiente. Es como si los seres humanos, todos los seres vivos, todo lo que está vivo, pero los seres humanos fuéramos una especie de sistema de maquinaria, es un ejemplo medio feo, pero un proceso que, dado cómo funciona en nuestra historia, según nuestra historia evolutiva, produce una especie de desecho. Ese desecho es como una especie de producto que necesita reciclarse, ¿no? La naturaleza tiene sus propias formas de reciclaje de los procesos materiales que agotan su forma, ¿no? Y se transforman, se pudren y se transforman en otras sustancias, ¿no? Es así. Pero los humanos tenemos una curiosísima dificultad para integrar este proceso. Por ejemplo, el mero hecho de no me sale ahora el nombre del proceso este con el que se fabrican los quesos y todo esto, a muchas personas les produce bastante asco porque involucra microorganismos, etcétera, pero hay quienes plantean que fue el primer proceso de preparación de alimentos y procesamiento y enriquecimiento de alimentos que los humanos encontraron. Eh, y bueno, la naturaleza tiene sus propios procesos. Nosotros somos parte de la naturaleza, pero somos un aspecto obviamente de la naturaleza, porque siempre pensamos como si fuéramos algo separado. Pero eh, nos vemos como una especie de remolino que nota que tiene una especie de dinámica propia, un remolino al costado de un río, que es parte del río, pero es como si tomara autoconciencia y dijera, no, yo soy el remolino, no soy el río. Y básicamente nuestra vida es este continuo canto, soy el remolino, soy el remolino, soy el remolino, ¿no? Eso hace tan interesante, curioso, raro a veces este tema de la búsqueda de la identidad, ¿no? Como si fuera algo que uno tiene que fabricar. Eh, pero básicamente te quería plantear eso. Los humanos, debido a esta característica de que nos percibimos como algo separado y debido a que creemos, hay un proceso que a veces en psicología, en antropología se lo llama reificación, que es res en latín significa cosa, entidad, y reificar es transformar algo que no es una cosa en una cosa. ¿Qué es lo que hace eso? La mente. La mente adaptativa, llamémosle humana, que busca patrones y hace un salto del que ya he hablado en otras oportunidades, que es la gran trampa humana, ¿no? Que es, obviamente, buscamos patrones y no hay ningún problema con relacionarnos con los patrones, pero tenemos esta característica de extrapolar los patrones de la realidad y después darle como una entidad propia, una reificación a esos patrones. Pensamos que esos patrones son la naturaleza y son una creación nuestra que tiene que ver con nuestras características cognitivas, personales, culturales, con las particularidades de nuestros sentidos, biológicamente y culturalmente, y todo eso lleva a que, por ejemplo, pensemos, y mucha gente dé por sentado, que el día está objetivamente separado en 12 horas. Pensamos que las horas son una realidad. Y hacemos algo raro con la idea de la realidad, porque obviamente en nuestros acuerdos interpersonales usamos el parámetro del tiempo, pero es rarísimo porque pensamos que más allá de eso, el tiempo es así. Se separa, se corta y decimos esta es la realidad. Y lo mismo lo extrapolamos a todo lo que hacemos. Por supuesto hay casos más clínicos y casos más culturalmente habituados, como el tema del tiempo, ¿no? O pensar que cierta forma de hacer sonidos es la forma en la que la realidad indica que
la música debe sonar, la moralidad, un montón de cosas en las que damos por sentado que nuestra propia construcción o co-construcción es la realidad. A esto le llamamos reificación, se estudia en antropología, en psicología, pero esto produce porque esto no es solamente algo que hacemos a veces, lo hacemos con nuestra propia naturaleza, nuestra propia identidad, y sentimos que somos algo que es una entidad, que es absolutamente sólida, consistente, y todo nuestro intercambio con la realidad está basado en este proceso, y esto produce una toxicidad psíquica y una toxicidad cultural, lo cual produce una toxicidad económica, política y ecológica. Está todo conectado, ¿no? Desde la base del malentendido primario sobre cómo funciona nuestra interacción y participación en la realidad. Es como si, vieron que de chicos nos gustaba jugar y aprender jugando, como si siguiéramos haciendo eso, pero pasado cierto tiempo y cierta edad, pareciera que fuera muy importante tomarse en serio los juegos como si fueran la realidad. Y continuamos con nuestra creatividad increíble, pero empezamos a tomar todo en serio. Nuestro proceso, nuestra identidad, nuestra verdad personal, lo que hace el otro, cómo debo interactuar, todo es muy serio. Lo cual lo hace increíblemente aburrido, ridículo, y eso hace que nuestra propia energía vital decaiga sistemáticamente a lo largo de la vida y surjan estas situaciones extrañas como la pandemia de depresión y ansiedad por tomarnos todo tan ridículamente en serio. Y nos llega a tanto nuestra altanería que pensamos, por ejemplo, que hemos evolucionado tanto que nunca nadie tuvo tanta libertad como nosotros. Si te pones a investigar un poco cómo funcionaba la vida cotidiana de los campesinos, por ejemplo, de la Edad Media, uno tiene esta idea de que eran vidas aplastadas. Te aseguro que tenían mucho más tiempo libre del que tenés vos. Sin contar que pasaban varios meses del año, dependiendo dónde, por supuesto, pero sin trabajar porque el clima no lo permitía. Los festivales, los festejos duraban días y semanas, no una fecha en la que determinado festejo, no eran festejos que la cultura te indica que ocurren en un solo día y tenés que correr a comprar una cantidad de cosas, desesperación, te saturás de... Los festejos tienen una cosa muy ridícula en nuestra cultura, esto es una apreciación mía, pero bueno. Entonces, damos por sentado que las cosas son de cierta manera. Volvamos entonces al tema de la reificación, y esto produce una toxicidad. Esta toxicidad necesita reciclarse. La naturaleza tiene sus formas de reciclaje, nosotros también, pero tenemos nuestra fluidez natural, vital, de nuestra vitalidad, está súper interferida por este modo tan rígido, tan marcado, tan trabado de procesar, de sentir, de autopercibirnos, de percibir nuestra identidad, la identidad de la realidad, que suena muy abstracto, muy metafísico, pero es algo en lo que participamos todos los días. Ahora bien, lo que llamamos prácticas o enseñanzas esenciales, cruciales, vitales, no son otra cosa que maneras de notar esta desesperación en la que vivimos, porque aparte una cosa que quería decirte es que ese estado nos lleva a una depresión, si es que existe esa palabra en español, como agotamiento vital muy potente, muy fuerte, y esto hace que estemos y que vivamos como muertos de sed, muertos de hambre. Estamos como desesperados y vivimos de esa manera, interactuamos de esa manera, y por eso muchas veces nos comportamos como una especie de vampiros sociales, energéticos, porque tenemos una experiencia de carencia muy grande.
Y esto nos marca, esto es la base de en general, de nuestra emocionalidad, de nuestro supuesto libre albedrío. Tenemos un potencial de lo que llamamos libre albedrío, aunque no es tan simple como queremos pensarlo, pero justamente no es tan simple y tan dado como nuestra sensibilidad o subjetividad moderna lo quisiera o posmoderna lo quisiera pensar o imaginar. Entonces, esto lo que te iba a decir es que esta desesperación nos marca. Esta desesperación se siente muchas veces como una especie de desfasaje vital en tu cuerpo, en tu corazón, muchas veces en la zona debajo de lo que sería el plexo solar, y muchas veces sentís o imaginás que son emociones y que es tu sentir verdadero, pero son básicamente formas desesperadas de emoción en las que participamos, súper dualistas, súper basadas en una percepción de siempre lo que está faltando en el momento, lo que está faltando en mí, lo que está faltando en el otro. Incluso las experiencias dentro de este marco de funcionamiento, las experiencias de lo que llamamos satisfacción y felicidad, son súper condicionadas, porque siempre dependen de que las cosas ocurran como nosotros queremos que ocurran, y si no, nos invade una desazón y una desesperación muy grande. No sé si te suena algo de esto. Algo de todo esto el Buda Shakyamuni, el Buda histórico, lo llamó dukkha, sufrimiento, pero sufrimiento no como el dolor de la muerte de una persona, etcétera, ¿no? Sino este sufrimiento psíquico innecesario. La idea es que esto no es algo intrínseco al humano, sino que es una especie de complicación innecesaria que produce un bucle raro que se ha producido en nuestra evolución, entre comillas, ¿no? La práctica espiritual, las enseñanzas espirituales no son más que notar la verdadera naturaleza de esto. Primero, notar que esto está ocurriendo. Es súper importante que notes cómo esta desesperación, esta frustración, este agobio está ocurriendo constantemente y cómo generalmente nuestra vida es una especie de intento desesperado por escapar de esto a través de distintas cosas. Incluso uno puede sentir que tiene una carrera, que está funcionando. No estoy diciendo que sea imposible, que la vida es absolutamente un engaño, pero tiene este componente súper básico que configura mucho nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras felicidades. Es como si todo fuera una especie de gran rueda que gira continuamente repitiéndose. Bueno, eso en la enseñanza budista se le llama samsara, es la rueda que no para de girar. Y si te suena, digamos, filosóficamente o somáticamente la imagen de la rueda, hace referencia a eso. La práctica consiste básicamente en un entrenamiento en soltar esa configuración básica. No es soltar algo en particular, no tenés que soltar a tu pareja, soltar esto, soltar el otro. Es básicamente notar esta desesperación, investigarla en profundidad, investigarla, tener curiosidad por eso, porque lo más ridículo que puede pasar es recorrer un camino porque alguien te dice qué es lo que tenés que hacer, o porque es cool, o porque es un estilo de vida que, no sé, tus amigos piensan o tú no sé qué piensa que podés tener. Como cualquier arte, como cualquier cosa, si no hay una investigación, si no hay un recorrido, si no hay una vida en esto, no tiene sentido, no te va a dar nada. A lo sumo conductas ficticias, formas extrañas, que es lo que de hecho mucha gente considera espiritualidad, ¿no? Y mucha gente enseña como espiritualidad esta repetición, así como muchos enseñan como música, la repetición de cosas que fueron evoluciones y desarrollos en un momento. Muchos enseñan como práctica espiritual la mera repetición de cosas, porque sí, como si eso te fuera a llevar a algún lugar diferente al que estás. Entonces, algo muy importante que quería decirte es que algo que caracteriza la práctica verdadera, radical, esencial, es que produce algo que no sé si alguna vez lo habrás escuchado, una experiencia de saciedad, de abundancia vital. Porque algo que marca este modo de funcionar samsárico es la sensación de miseria vital, miseria existencial, ¿no? Y de miedo a perder, de que tengo muy poquito, soy muy poquito y todo el tiempo estoy con miedo a perderlo y desesperado. Bueno, una cosa que nunca, no sé si he escuchado mucho
gente que lo menciona, es que la verdadera práctica abre, no es que produce, abre, te abre, porque es como que reconoces que siempre estuvo allí, una experiencia de una gran abundancia vital en vos. No por obligación, no por desesperación, no porque no te queda otra, sino es como si descubrieras, no sé, de repente el calor del sol. Vos no producís el calor del sol está allí, pero es como si lo notaras, es como si de repente notaras, ah, siempre estuvo esto. ¿Por qué estoy desesperado buscando fueguitos, calentarme cuando tengo el sol arriba mío? Es tan ridículo como eso, te aseguro. Y lo que produce es una especie de gozo, esta experiencia de saciedad, de gozo, de abundancia vital. Y esto lo que produce es como una especie de... Es como si lo que sentías como desesperación, como dolor básico, se revela como abundancia. La misma carga eléctrica vital de la que estaba hecha la experiencia de dukkha, de esa especie de desazón, de dolor, que en cada persona puede tomar formas diferentes y toma formas diferentes. A veces puede estar asociado al dolor de experiencias del pasado, a emociones de pérdida, de amor, de desamor, pero todo está hecho de la misma energía vital. Y lo que una verdadera práctica te da es la electricidad vital, recuperar la electricidad vital de la que está hecho eso, que antes lo usabas como material para construir una especie de percepción de bucle, de círculo, que nunca tiene salida y que parece que todo, cada paso que das es esa locura que a veces parece tener la vida, en la que cada paso que das parece llevarte más al mismo lugar. Eso es porque hay un modo de funcionar básico que nunca generalmente llegamos a tocar, y eso es lo que da una verdadera enseñanza. Te acerca al material, a la dinámica, a la naturaleza básica de la experiencia y de la realidad entera. Y te das cuenta y tenés la experiencia, no es una cosa intelectual, de que el cuerpo, todo parece estar pleno de una vida que no necesitas otorgársela a vos inventando un sentido, inventando una historia, porque ese es el tema, por eso estamos tan desesperados para inventar sentido. Sentimos que tenemos que sostener el mundo, ¿y cómo lo sostenemos? Con fuerza de voluntad, con esto, con el otro, con inventando historias, sentidos. No necesitas sostener nada, la realidad es autosustentable y autorrenovable. De hecho, eso es lo que, por ejemplo, en la enseñanza tibetana del Dzogchen se le llama autoliberación. Ni siquiera tenés que liberar los bloqueos. Su propia naturaleza es dinámica, es insubstancial en última instancia. Y si le permitís, sin fijarte con esta desesperación a las cosas, todo tiene una dinámica de autorreciclamiento muy potente y muy liberadora. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirte. Y hay algo muy interesante también que pasa, es que cuando se empieza a abrir esto, empezás a descubrir que la verdadera inteligencia, la verdadera vitalidad no es algo que vos tenés que sostener, que tenés que armar, la verdadera inteligencia también, sino que es algo del campo, es una propiedad intrínseca del campo vital entero. No te estoy diciendo que todo es dulce, rosado y nada más en absoluto. Es un proceso, generalmente la apertura a este proceso trae algunas manifestaciones, por ejemplo las ilusiones a las que uno está aferrado como si fueran a veces parece que se manifestaran más sólidamente. El proceso puede ser muy instantáneo, pero también muy intenso, y no deja de haber intensidad, solo que se revela su verdadera intensidad como el mero dinamismo del campo entero. Ojalá te inspire, ojalá esto te resulte inspirador y eso.